Buenas noches a todos. Me llamo Manuel Ramírez, y el hecho que voy a contarles aquí me ocurrió allá por finales de los años 60, entrando los 70. Sé que muchos de ustedes me van a criticar, que me van a juzgar por lo que hice, por la decisión que tomé, pero quiero dejar bien claro que mi deuda con la sociedad, con la justicia de los hombres, ya la pagué. Ahora solo me falta saldar lo que debo con la justicia divina. Voy a hacerles un resumen de mi vida, para que entiendan mejor mi historia. Desde siempre, desde chamaco, trabajé con mi papá. Él siempre fue un pequeño empresario, un hombre que se las ingeniaba como podía, de un lado y de otro, para salir adelante. Con mucho esfuerzo, logró enviarme a la capital para estudiar y formarme como ingeniero. En ese tiempo vivíamos en San Juan del Río, cerca de la capital de Querétaro, y yo me fui a Ciudad de México a estudiar, porque en esa época ahí estaba lo más avanzado. Cuando regresé, mi papá, que siempre tenía un lema, si quieres dinero, tienes que trabajar y esforzarte para ganarlo, me dio un buen capital para iniciar. Me puse a emprender, me hice contratista, hacía trabajos por aquí y por allá, y fui creciendo, creciendo. Cerca de la zona donde vivíamos había una joven en la que siempre me había fijado, llamada Lucía Herrera. Yo creo que era la mujer más bonita de toda la región. Vaya mujer hermosa. En cuanto la vi bien, me encantó, elegante, coqueta, con un porte que llamaba la atención. Una vez, mi mamá notó algo. Estábamos en la feria y ella vio cómo Lucía y yo cruzábamos miradas. Me llamó aparte y me dijo: «Hijo, creo que esa muchacha no es buena para ti». Yo, sorprendido, le contesté: «Ah, mamá. ¿Qué cosas dice?». Ella insistió: «Ya me di cuenta que se miran en la iglesia también, risitas por aquí, risitas por allá. No creo que sea buena idea». No me dio muchos detalles de por qué no quería que tuviera algo con ella, pero la verdad es que yo ya estaba completamente embobado con Lucía. Y entre pláticas y coqueteos, terminamos siendo novios. Lucía era muy presumida, muy guapa, y yo disfrutaba salir con ella, presumirla, que todos vieran que ese mujerón estaba conmigo. En el pueblo había gente que nos envidiaba, que se moría de celos porque yo había logrado conquistarla. Pero Lucía no era una mujer de gustos sencillos. Su familia tenía buena posición económica, y yo sabía que le gustaba gastar, y gastar bien. Sin embargo, a diferencia de muchos hombres de esa época, yo no quería a una mujer solo para tenerla en casa, yo quería a alguien que también se pusiera a luchar conmigo, que me ayudara en mis cosas. Como dice el dicho, el que poco estorba, mucho ayuda. Mi mamá nunca estuvo a favor de nuestro noviazgo. Y mi papá, influenciado por ella, tampoco. Siempre tuve la impresión de que mi madre siempre estaba metida en contra de esa relación, cosas de madre. Pues mire, nos ennoviamos y nos casamos. Ustedes bien saben que en aquella época no existía eso de un noviazgo que se alarga por años, máximo un año y ya con la fecha de boda puesta, y de ahí, a seguir con la vida. Y así fue con nosotros. Yo estaba feliz de estar con esa mujer tan hermosa, todo parecía una maravilla. Mi negocio iba creciendo, estaba contento con mi esposa, pero había un detalle, o mejor dicho, un problema: Lucía era muy vanidosa. Y la verdad, gastaba de más. Tenía otro defecto que con el tiempo me afectó todavía más: era muy despilfarradora. Era de esas que compraban una paleta, le daban 3 mordidas y la tiraban a la basura. Compraba ropa, la usaba 2, 3 veces, 4 a lo mucho, y ya decía que no le gustaba que la vieran repetida. Con la comida era igual, siempre derrochaba, desperdiciaba sin pensar. Eso, con el tiempo, me fue irritando bastante. Yo siempre trataba de aconsejarla, de invitarla a que me apoyara en la empresa, que me ayudara a crecer más, y que fuera un poco más cuidadosa con el gasto, que no malgastara todo ni echara a perder cosas.
Vivimos en un país donde tanta gente pasa necesidad, y no había razón para tirar comida así nada más. Pero parecía que lo que le decía entraba por un oído y le salía por el otro. Al poco tiempo llegó nuestro primer hijo, bueno, nuestra hija. Muy bonita, por cierto. Le pusimos Carolina. Eso fue después de casi 2 años de casados. Mi mamá siempre se daba cuenta de que a veces yo andaba de malas, e intentaba platicar conmigo, preguntar si todo estaba bien. Yo, por orgullo, no quería darle la razón ni mostrar debilidad, así que siempre respondía que todo estaba perfecto. Como mi papá siempre me enseñó, yo seguía luchando y procurando ahorrar. Pero en el fondo me molestaban mucho esos desperdicios innecesarios de mi esposa. Con el nacimiento de nuestra hija me calmé un poco. Era algo que yo quería. No voy a negar que al principio yo quería un niño, pero llegó una niña, y pues fue lo que Dios nos mandó. La quise con toda mi alma. Al poco tiempo nos enteramos de que mi esposa no podría embarazarse otra vez. Fue un embarazo complicado, y por indicación médica no debía intentar otro. Así que me tuve que conformar con tener un solo hijo. La verdad, me quedé con cierta frustración, porque yo siempre había querido tener 5 o 6, como era en mi familia. En esos tiempos se solía tener muchos hijos, si había con qué mantenerlos. Pero ni modo, me tocó quedarme con una. Y mi mujer, como siempre, compraba ropa y más ropa para la niña, aunque yo le dijera: no compres tanto, no es necesario. La niña va a crecer rápido y se va a desperdiciar. Pero no me escuchaba. Era ropa y más ropa que solo usaba 1, 2 o 3 veces y luego iba directo a la basura. Mi mamá incluso llegó a llamarme para hablar conmigo. Mira, tu esposa es muy gastalona. Así, te va a llevar a la quiebra. Tienes que hablar con ella, no puede ser así. Yo tuve que agachar la cabeza y admitir que mi mamá tenía razón. Varias veces llamé a Lucía para conversar. Mira, Lucía, no puede ser así. Gastas demasiado, echas a perder las cosas. Y cuando ella estaba de malas me salía con: ay, tú me conociste así. Una mujer bonita y elegante como yo cuesta caro, y yo no voy a trabajar. Tú ya trabajas por los dos, así que tienes que ganar lo suficiente para mantenerme. Yo le decía: hasta ahí está bien, pero gastar sin medida, desperdiciar sin necesidad, eso es tirar el dinero a lo tonto. No había manera, siempre era lo mismo. Le entraba por un oído y le salía por el otro. Era de esas personas que disfrutan derrochar, que hasta parece que les da gusto echar el dinero a la basura. Cuando nuestra hija ya tenía 4 años, yo seguía pateando el matrimonio, como se dice. En esos tiempos no era tan común que la gente se separara o se divorciara, pero yo de verdad ya no aguantaba. Platiqué con mi mamá y mi papá, y entre todos hablamos con los padres de ella. Ellos lo tomaron como un insulto, como una falta de respeto. Pero yo no quería seguir con una mujer así. Tal y como iban las cosas, me iba a llevar de volada a la quiebra. Yo trabajaba demasiado para tener lo que tenía, y no aceptaba que alguien como ella lo desperdiciara todo. Era como trabajar para nada. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. Así que me separé de ella. Y ahí empezó otro problema. Aquí quiero hacer un paréntesis. Les pido a todas las mujeres que, si su matrimonio no funcionó, entiendan que sus hijos no tienen la culpa de los problemas con su pareja. No usen a los hijos para dañar al otro. Eso es bajo, eso hiere y lastima, sobre todo al niño o la niña que quiere tener a su papá o a su mamá presentes. Esta mujer convirtió mi vida en un infierno. Sabía que yo era loco por mi hija, así que la usaba para lastimarme.
En ese tiempo, la justicia tampoco hacía mucho caso a eso. Yo traté de meter recursos, de pelear, pero su familia tenía dinero y posición, y yo siempre perdía. Cuando iba a buscar a mi niña para pasar tiempo con ella, me salía con: está en casa de mis papás. Se fue no sé a dónde. Está enferma. O me llamaba de madrugada solo para molestarme. Esos juegos mentales eran para atormentarme. Me dañó tanto que decidí no volver a relacionarme con nadie. El trauma que me dejó fue enorme. Por su culpa, rara vez veía a mi hija. A veces tenía que ir a la escuela para poder verla, y aún así no me dejaba llevármela ni un rato. Para que se den una idea, era algo horrible. Esa mujer era un monstruo, llena de rencor porque yo me había divorciado de ella y ya no quería vivir con ella. Cuando nuestra hija insistía mucho en verme, yo me enteraba por empleados de su familia en los que confiaba que, de tanto que la niña pedía, Lucía llegaba a golpearla y la encerraba castigada en su cuarto para que dejara de insistir. Lloré lágrimas de sangre por culpa de esa mujer, que usaba nuestra pobre hija para herirme. ¿Cómo puede una persona tener el corazón para hacerle algo así a su propio hijo? Querer apartarlo de su propio padre, yo no lo entiendo. Cuando hay papás que de plano no quieren saber nada, que solo engendran y se van, ahí sí las mamás lloran, reclaman, se quejan porque el papá no les da atención. Pero en mi caso era todo lo contrario. En fin. Un día, mi hija ya estaba por cumplir 9 o 10 años, vean cuánto tiempo se alargó todo esto, y, como ya dije, yo no quería tener una relación seria con nadie. Traía un trauma tan grande que, aunque tuve por ahí una que otra salidita, no quería casarme de nuevo ni por error. Un día me enteré de que mi hija iba a ir a una especie de campamento organizado por la escuela y la iglesia, en una hacienda. Cuando supe, pasé la noche en vela. Algo dentro de mí me decía que no debía ir. No tenía un buen presentimiento. De las pocas veces que llegué a intercambiar palabras con esa mujer, fui hasta su casa. Y todavía estaba el juego mental que me hacía, cada vez que yo contrataba a un abogado o intentaba hacer algo para ponerle un alto, me amenazaba diciendo que se iría con la niña a la Ciudad de México, y eso me angustiaba muchísimo. La sola idea de que me alejara de mi hija me volvía loco. Llegué y le dije: mira, Lucía, me enteré, porque tú no tuviste la decencia de avisarme, que Carolina va a ir a un campamento en tal lugar. No tengo un buen presentimiento sobre eso. Ella, con su tono altanero: ¿y quién te dijo? No importa quién, el caso es que no estoy de acuerdo. No permito que mi hija vaya a ese lugar. Sí, es un sitio bonito, pero tengo un mal presentimiento. Pues no va a ir a ningún lado, y si yo quiero que vaya, va a ir. Tú no vas a poder hacer nada, me contestó. Discutimos largo rato y me cerró la puerta en la cara, diciéndome que yo no mandaba nada, que su hija iría a donde a ella le diera la gana. Lucía, por favor, no dejes que vaya a ese maldito campamento. No tengo buen presentimiento. Pero por puro coraje hizo exactamente lo contrario, dejó que la niña fuera. A mí me dijo: está bien, ya que insistes tanto, no va a ir. Yo le contesté: perfecto. El sábado por la mañana paso por aquí y me la llevo a pasear. Quedó todo aparentemente arreglado. Pero cuando llegué ese sábado, simplemente me dijo: se fue al campamento. ¿Cómo que se fue? Habíamos quedado que no iría y estuviste de acuerdo conmigo. Pues sí, pero ella pidió ir y yo acepté. ¿Cuál es el problema? Eso me sacó de mis casillas. Sinceramente, no le hice nada grave a esa mujer por respeto a mi hija. No era por miedo a su familia, porque yo nunca he tenido miedo de nadie, sino porque no quería que mi hija quedara huérfana de madre. Sus papás, para variar, siempre la defendían a ella.
Nunca a mí. Tenían ese rencor porque yo la había dejado, y no aceptaban mis razones. Así que no valía la pena discutir, siempre se iban de su lado. Hasta hablé con su papá, y me dijo: no te preocupes. Es gente de la iglesia y de la escuela. Es un lugar seguro, hay vigilancia, es un campamento de vacaciones. Te preocupas de más. Pero yo seguía con esa sensación en el pecho. Pensé en ir al lugar donde estaría mi hija, que quedaba como a 40 o 50 kilómetros de mi casa. Pero sabía que me impedirían entrar. Esa miserable ya me lo había dicho, que ni me acercara, porque no me dejaría ni ver a la niña. El domingo en la mañana, mientras estaba en casa, pensativo, llegaron unos policías a mi puerta, llamándome. Cuando los vi, pensé, esto tiene que ser cosa de esa mujer. Fui a ver qué quería el comandante. ¿Qué pasa, comandante?, pregunté. Señor Ramírez, no traigo buenas noticias. Al decir eso, abrió los ojos, miró a su compañero y luego a mí. Yo empecé a ponerme nervioso. Hombre, dígame de una vez qué pasó. Insistí. ¿Le pasó algo a mi hija? Diga. Tranquilo. No, nada de tranquilo. Fale ya. Infelizmente, algo terrible pasó anoche en el campamento. Cuando escuché la palabra terrible, sentí que la vista se me nublaba, las piernas me temblaban. ¿De qué está hablando? No se sabe con certeza aún, pero hubo un ataque muy brutal. Mi hija está bien. No tengo esa información exacta. Dígame de una vez qué pasó con mi hija. Su hija está muerta, señor Ramírez. ¿Qué? ¿Mi hija está qué? Lamento decirlo, pero anoche hubo un ataque brutal y solo hoy nos avisaron. Fuimos al lugar porque un vecino oyó gritos y nos alertó. Yo ya no quise escuchar más. Entré a mi casa, agarré mi pistola, las llaves del coche y me lancé para allá. Hombre, cálmese. Me gritaba el comandante. Usted no puede ir. A ver quién me detiene. Le respondí, y arranqué. Ellos venían detrás con la sirena encendida. Cuando llegué al portón de ese lugar, casi me desmayo, había sangre y pedazos de cuerpos humanos por todos lados. Entré, los policías intentaron detenerme, los empujé, fue un forcejeo. El comandante llegó. No puede entrar. Suélteme. Quiero saber dónde está mi hija. Ya le dije, su hija es una de las víctimas. Yo lloraba, no sabía si desmayarme o seguir de pie. Sentía que no podía respirar. Salí corriendo, gritando su nombre. Carolina. Carolina. La escena era de terror. Jamás imaginé, y creo que nadie en este mundo podría imaginar, algo así. Había cuerpos tirados en el suelo, animales muertos, sangre. Sinceramente, estuve al borde de la locura. Me tomó años de terapia y ayuda a poder contar esto. Fui levantando las sábanas de un cuerpo y otro, hasta que me sujetaron y me tiraron al piso para detenerme. Tiene que mantener la calma, me decían. La desgraciada de mi ex estaba ahí, llorando con su familia. Me le fui encima, gritándole. Esto fue por tu culpa. Te lo dije. Te lo advertí. Miserable. Tú vas a pagar. Ella lloraba, pero para mí ya era muy tarde, la culpa era suya. Me sacaron a la fuerza, y un médico me inyectó un sedante. Me apagaron. Cuando desperté, estaba en la delegación, en una celda sin candado. Me dolía todo el cuerpo. Salté de la cama y lo primero que pregunté fue: ¿dónde está mi hija? Tranquilo, tenemos que hablar, me dijo el comandante. Dígame qué pasó. Aún estamos investigando. ¿Qué fue todo eso?
Entonces me contó. No sabemos con certeza, pero en esa zona había 4 hombres armados y algo más. O alguien entró ahí y mató a todos los que estaban de una manera brutal. No sé decirte exactamente qué fue, pero ya se estaba investigando. También me informó que los cuerpos ya habían sido levantados y que estaban con el médico forense, para preparar lo que quedaba para el sepelio. Mi cabeza estaba a punto de estallar del dolor que sentía por la pérdida de mi querida hija, a la que tanto amaba, todo por la imprudencia y la terquedad de su madre, que solo quería llevarme la contraria, solo por dañarme. Me arrodillé, lloré, rompí una silla, los policías tuvieron que contenerme otra vez por la fuerza. Me dieron otro calmante para que me relajara y quedé medio aturdido. Me recostaron y se quedaron vigilándome. No recuerdo en qué momento llegaron mis padres con mi hermana para acompañarme, no sé si ya estaban ahí o llegaron después. Cuando volví en mí, ellos ya estaban a mi lado. En el entierro fue un desastre. Yo acusaba a esa mujer, le gritaba que la culpa era de ella, mientras ella solo lloraba desconsolada. Su familia me pedía que tuviera compasión, que ese no era el momento para eso. Mis padres también trataban de calmarme, pero yo le gritaba. Tú eres la culpable, desgraciada. Te dije que no dejaras que la niña fuera a ese lugar. Te advertí que tenía un mal presentimiento. Y tú, con tu terquedad, no me hiciste caso. Ni tú ni tu maldita familia. Pues que sepan todos ustedes, me van a pagar por esto. Se armó una gran confusión. El padre de la iglesia pedía calma, que respetáramos tanto el sepelio de mi hija como el de las demás víctimas. Pero yo no me quedé de brazos cruzados. Hice mi propia investigación, porque el comandante no decía nada, solo repetía que estaban investigando para saber qué había pasado. Creo que ni él mismo sabía. Fui a buscar al forense y hablé con más de uno. Ellos llegaron a la siguiente conclusión, según el testimonio de un vecino, que en realidad vivía algo retirado. Por la noche solo se escucharon disparos y un aullido muy fuerte, acompañado de gritos desesperados. Y fue todo. En la mañana, cuando ese vecino tuvo el valor de ir a ver, solo encontró a los guardias de seguridad agonizando, con el corazón arrancado del pecho y el rostro destrozado a zarpazos. Me dijo que ni siquiera se atrevió a entrar a la casa, desde ahí se dio la vuelta y fue directo a la comandancia. Los cuerpos fueron encontrados mutilados. Quienes intentaron correr hacia el monte también fueron alcanzados, y les arrancaron el corazón y el bazo. Fue una escena que pocos en esta vida podrían soportar ver. Yo tuve que armarme de valor para escuchar los testimonios de quienes pudieron explicar lo que pasó ahí. Uno de los forenses me dijo: «Mire, señor Ramírez, lo que le voy a decir no puede salir de esta sala. Hasta este momento, usted podría pensar que fue algún maniático o 2 tipos armados que entraron para hacer semejante atrocidad con esos niños, pero los cortes que vi no son de ninguna navaja o cuchillo conocidos. Los órganos fueron arrancados, no cortados. Algunos brazos fueron literalmente desprendidos, y había marcas de uñas». Yo le pregunté: «¿Entonces qué cree usted que pasó aquí, doctor? No me tome por loco, pero fue algún animal el que entró ahí. O más de uno, y lo que hicieron fue espantoso». Lo miré a los ojos, y él me miró fijo también. «¿Un animal, doctor?» «Sí, muchacho, sí. Era un hombre ya grande, muy experimentado». «¿Y qué animal hay en esta región que pueda haber hecho algo así?». Me respondió: «Un animal, hijo, que no es de este mundo. Una bestia maligna, salida del mismísimo infierno». Yo me quedé helado. «¿Está hablando de qué, doctor?». Me miró serio y dijo: «Estoy hablando de un hombre lobo, hijo, un hombre lobo».